Hola chicos y chicas, en este video hablaremos de un excelente programa que te dará la residencia permanente directa. Sí, lo entendiste bien, la residencia permanente directa. Te estoy hablando exactamente del programa de renovación de inmigración rural de Alberta, el cual es mencionado muy raramente por otros creadores de contenido y consultores de migración. Este es realmente un maravilloso programa si deseas mudarte a Canadá con tu familia. Sin más preámbulos, ¡vamos! Bendiciones para todos y bienvenidos nuevamente. Si visitas por primera vez mi canal, mi nombre es William Romero. Yo estoy radicado en Canadá desde hace un poco más de 23 años, de los cuales los últimos 10 años he ayudado no a cientos, sino a miles de personas a venir a Canadá, instalarse y encontrar un empleo digno a su medida. Bajo este programa no importa si tienes un puntaje de IELTS bajo, si tienes educación universitaria o escuela secundaria, confía en mí, no importa en absoluto, este programa es fantástico. Lo que necesitas hacer es actuar de inmediato si deseas realmente venir a Canadá y ser residente permanente. No necesitas esperar años para construir tu perfil, puedes obtener la residencia permanente muy rápidamente si eres elegible. Bajo este programa hay altas posibilidades de que obtengas una oferta de trabajo acorde a tu perfil y conjunto de habilidades. Quiero mencionar que bajo este programa hay trabajos disponibles para casi todas las profesiones. Por ejemplo, trabajos calificados, trabajos de mano de obra, trabajos varios, en fin, hay muchos trabajos para todos ustedes. Quiero mencionar que por favor vean este video cuidadosamente hasta el final y no se salten absolutamente nada, ya que cada detalle que vamos a discutir en este video es muy importante y te ayudará a comprender mejor este maravilloso programa. Quiero mencionar que el programa de inmigración Alberta Advantage tiene varios programas de inmigración en Alberta para trabajadores, que incluye la categoría de Alberta Express Entry Stream, la categoría Alberta Opportunity Stream y la categoría Alberta Rural Renewal Stream. Pero en el video de hoy discutiremos solamente de la categoría Alberta Rural Renewal Stream. Antes de discutir de este programa en detalle, primero hablaremos de los beneficios del programa Alberta Rural Renewal Stream. El primero es poder presentar la solicitud desde afuera de Canadá. Bajo este programa no necesitas estar dentro de Canadá para presentar la solicitud para este. Puedes presentar la solicitud desde afuera de Canadá sin importar el país desde donde lo hagas. Por ejemplo, ya sea en Colombia, Perú, República Dominicana, Argentina, etcétera, etcétera. El siguiente requisito es tener al menos un año de experiencia bajo este programa. Necesitas al menos un año de experiencia laboral. Si tienes menos de un año de experiencia, te recomendaría que esperes y completar este año de experiencia antes de solicitar este programa. Pero si ya tienes más de un año de experiencia laboral, eres elegible a este programa. Otro beneficio es el requisito bajo de puntaje en el IELTS. No se necesita obtener una puntuación de 7 en el EILTS. Incluso si obtienes 5 o 6 bandas, es suficiente. Otro beneficio es que puedes mudarte a Canadá con tu familia. No necesitas ir solo o sola a Canadá. Si eres aceptado o aceptada, puedes mudarte a Canadá desde tu primer día junto con tu cónyuge u otros miembros de tu familia. El mayor beneficio de este programa es que obtendrás la residencia permanente directa, como lo mencioné inicialmente. Además, tendrás acceso a servicios de asentamiento que te ayudarán a establecerte en la comunidad a la que te mudes. Otra gran ventaja es que obtendrás empleo a tiempo completo, lo que te garantiza que tendrás este trabajo durante al menos un año. Además, tendrás acceso a servicios de salud provinciales gratuitos, lo cual es una ventaja mayor, porque los servicios médicos aquí en Canadá son muy costosos. Bueno, ahora discutamos de este programa en más detalle.
Chicos y chicas, si esta información te interesa realmente, por favor considera suscribirte a mi canal, porque toda la información que proporcionamos aquí es completamente gratis y también respondo a todas las preguntas en la sección de comentarios aquí abajo. También puedes encontrarnos en nuestra cuenta de Instagram, así que no olvides de seguirnos allí también. Yo siempre trato de hacer que las personas sean totalmente independientes y autónomas en el proceso de emigrar a este maravilloso país, Canadá. Ahora echemos un vistazo al mapa de Canadá para ubicar en qué lugar se encuentra Alberta. Bueno, como podemos ver aquí, Alberta se encuentra al este de Columbia Británica y se encuentra al oeste de Saskatchewan. Si miramos en la parte norte de Alberta, encontramos los territorios noroeste. Y pues en la parte sur de Alberta estamos aquí colindando con los Estados Unidos. Ahora hablaremos sobre qué es el programa de renovación rural de Alberta. Por el nombre del programa, queda claro que la corriente de renovación rural aborda las necesidades laborales actuales y la escasez de habilidades en las comunidades rurales de Alberta o las ciudades ubicadas en esta área. Los empleadores que residen en estas comunidades o que tienen negocios en estas áreas, si tienen escasez de mano de obra, desean contratar personas tanto de Canadá como del extranjero bajo este programa. El siguiente propósito de este programa es atraer y retener sobre todo los llegados en las zonas rurales de Alberta, lo que significa que bajo este programa desean atraer y retener a las personas que llegan a Alberta rural. El siguiente propósito de este programa es un enfoque impulsado por la comunidad que apoya el desarrollo económico local y contribuye al crecimiento de la comunidad. Además, el programa de renovación rural capacita a las comunidades rurales para reclutar y retener a ciudadanos extranjeros para que trabajen y se establezcan en su comunidad, lo que significa que cuando se muden a Canadá necesitan establecerse allí, trabajarán allí y serán parte de esa comunidad. Antes de seguir adelante, es muy importante tener en cuenta qué son las comunidades designadas. Las pequeñas comunidades con una población menor a 100,000 habitantes o ciudades con una población menor a estos 100,000 habitantes y que tiene la aprobación del gobierno de Alberta para contratar trabajadores extranjeros se llaman comunidades designadas. Si una comunidad no tiene la aprobación del gobierno, no son elegibles para contratar trabajadores extranjeros. Existen ciertas condiciones que deben cumplir las comunidades para poder convertirse en comunidades designadas. Discutiremos más adelante en este video cuáles son los requisitos para convertirse en una comunidad designada. A continuación, veamos cómo funciona el programa de renovación rural de Alberta. El primer punto es que la colaboración de la comunidad funciona para atraer y reclutar ciudadanos extranjeros. Esto significa que los empleadores de la comunidad comienzan a buscar candidatos y publican ofertas de trabajo en diferentes portales en líneas como LinkedIn, el portal de empleo del gobierno, o sea, JobBank, Indeed u otros. Los candidatos interesados aplican a través de estos portales en línea. Si el empleador encuentra un candidato adecuado para el puesto publicado, vuelven a la comunidad o ciudad. La ciudad revisa el perfil del candidato y se asegura que este candidato seleccionado sea la persona adecuada y tenga las experiencias laborales requeridas para el puesto publicado. En resumen, la comunidad se asegurará de que el empleador esté contratando a un trabajador legítimo para el puesto publicado. Si la comunidad considera que todo está bien y aprueba al candidato seleccionado, se emitirá una carta de respaldo de la comunidad al candidato seleccionado. Una vez que el candidato reciba la carta de respaldo de la comunidad, deberá presentar una solicitud junto con la carta al programa de inmigración Alberta Advantage, AAIP. Si todo está en orden, AAIP emitirá una nominación para la residencia permanente, lo que significa que serás elegible para solicitar la residencia permanente directa. El candidato extranjero puede solicitar la residencia permanente al organismo de inmigración, refugiados y ciudadanía de Canadá, y podrá presentar la solicitud de residencia permanente junto con toda su familia para que toda la familia pueda mudarse juntos a Canadá bajo este programa.
quiero mencionar que cuando te mudes a Canadá, la comunidad designada te apoyará para establecerte permanentemente y tener éxito en la comunidad. Pasemos al punto siguiente, la lista de comunidades designadas en Alberta. Bueno, ahora me encuentro en el sitio oficial de este programa. Como podemos ver acá, este es el sitio oficial. Entonces aquí podemos encontrar bastante información, o sea, toda la información que ustedes necesitan. Hay algo bien especial y bien importante. Mire, aquí encontramos todas las comunidades designadas. Entonces, como podemos ver, hay bastantes comunidades designadas. Ustedes simplemente deben escoger una comunidad o cada vez que vayan a aplicar a un empleo, verificar si este empleo se encuentra en alguna de estas comunidades. Pero ahora yo les voy a mostrar algo muy interesante, cómo ir directamente a cada comunidad y encontrar este empleo. Mira, en este caso yo voy a tomar como ejemplo esta comunidad. Yo simplemente voy a copiar y voy a ir al buscador de Google y voy a poner pegar. Entonces vamos a hacer la búsqueda sobre esta región y pues aquí miramos que hay información. Entonces yo quiero ir aquí a esta información y evidentemente Google nos envía al sitio de migración donde está este programa en esta comunidad. Entonces vea, llegamos aquí a la comunidad de Prairie. Es muy importante, chicos y chicas, que ustedes mismos vayan y se informen directamente ustedes para que verifiquen que toda la información que yo estoy compartiendo acá es verídica. Entonces, aquí si bajamos, vea, podemos encontrar mucha información. Esta información aquí es, sin embargo, importante. Mira, yo voy a ir ahí. Entonces, aquí podemos ver, eso es como un mapa en donde están explicando el proceso. Entonces, para que ustedes se puedan guiar, cómo pueden aplicar. Voy a regresar a la página donde estaba. Porque, vea, ustedes aquí tienen tanta información interesante, pero yo les recomiendo realmente de ustedes mismitos ir y buscar esa información. Para los candidatos, si ustedes no son residentes en Canadá, pueden ir aquí a esta ventana y vamos a ir directamente a ver. Yo estoy explorando al mismo tiempo con ustedes. Entonces, miramos ahí la elegibilidad, cuáles son los requisitos, todos los términos y condiciones. O sea, ahí está todo sobre la mesa para que ustedes mismitos vayan y busquen la información pertinente al caso de ustedes. O sea, está todo en bandeja de plata. Mira, aquí podemos encontrar también las personas desde el exterior cómo aplicar. Mira, aquí hay empleos que están afichados. Entonces voy a ir directamente ahí y vamos a mirar los empleos. Entonces, mire, siempre estamos aquí en esta comunidad de Prairie. Entonces, chicos y chicas, vea, hay bastante empleo acá en esta comunidad y es una manera muy fácil para ir a aplicar y tener la posibilidad de venir a Canadá con su familia, con la residencia permanente directa. Entonces me sorprende mucho porque no hay muchos creadores de contenido que no hablan de este programa y muchos consultores también que crean contenido que ni lo mencionan. Entonces, bueno, yo voy a darles a ustedes un ejemplo. Acá voy a tratar de buscar alguna profesión común. Bueno, aquí hay una. Mecánico industrial. O sea, para los mecánicos industriales yo voy a dar clic ahí a ver qué pasa. Entonces me da otra opción. Voy a seguir dando clic y vamos a ir a explorar juntos. ¡Wow! Mira, llegamos aquí al sitio de Canadá Job Bank, donde esta oferta de empleo está publicada. Entonces, vemos aquí todas las características de este puesto de trabajo y están pagando a $43 la hora. ¡Wow! 40 horas por semana, chicos y chicas. Esto está pero súper genial. Entonces, ustedes simplemente tienen es que si hay alguna información que se les escapa de este video, devuelvan el video o repítanlo, tomen una hoja de papel con un lápiz, tomen nota y pasen a la acción, chicos y chicas, pasen a la acción. Entonces voy a regresar nuevamente. Bueno, espera porque estoy viendo aquí algo interesante, mire. Voy a ir a este sitio, que creo que es el sitio de la empresa y evidentemente ahí está el sitio de la empresa. Entonces, para que conozcan un poco sobre la empresa,
Wow, está pero súper interesante. Vea, claro, esto es para mecánicos industriales. Entonces los mecánicos industriales ya se sienten familiarizados con lo que están viendo. Y ahora vamos aquí a las carreras. Vea, esto es otro truco que yo les doy a ustedes para que apliquen. Entonces, van también al sitio directo de la compañía y pueden aplicar directamente ahí. Mira, aquí ponen su nombre completo, aquí buscan la categoría, vamos a mirar qué categorías hay. Bueno, aquí está para mecánicos industrial, para maquinistas manuales, para reparador de unidades hidráulicas. O sea, mira, hay varias oportunidades. Aquí pueden poner su número de teléfono, su email y aquí escoger aquí para enviar la hoja de vida y enseguida aplican. Entonces, wow, eso está pero muy chévere, está en bandeja de plata realmente. Yo voy a regresar a la página anterior porque yo quiero ir a verificar otro empleo. Entonces, voy a ver si vamos a ir acá a buscar otro empleo. Entonces, digamos que vamos a ir a mirar para cocinero. Entremos ahí. Entonces, voy a entrar aquí a este puesto de trabajo y evidentemente, vea, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, nos dirigió a otra página de empleo que es Indeed. Entonces vemos aquí las características del puesto, cómo postular. Si queremos ver realmente todas las características, ve, aquí está toda la información de lo que necesitan. Y pues aquí está para postular. Simplemente postular, envían su candidatura y ahí está. Wow, eso está pero muy interesante. Ahora, voy a ir a esto que me llama la atención, barbero, porque no sabía que barberos también están necesitando acá en Canadá. Pues en esta ocasión estamos hablando del programa rural de Alberta. Entonces vamos a ir a ver qué barbero, qué tipo de empleo es este. Porque he encontrado muchas personas acá en Montreal que son barberos y que andan por ahí buscando trabajo. Entonces mire, aquí está esta oportunidad para trabajar, pagan a 20 la hora, necesitan 4 barberos. Entonces aquí están todas las características, cómo aplicar. Entonces digamos que quieren aplicar, cómo aplicar. Hay un correo email aquí donde ustedes pueden enviar su hoja de vida, su carta de presentación y pues todo lo que necesiten para postular a este puesto. Ahora vamos a ir aquí al sitio web de la barbería. Entonces, ve, aquí vemos todas las características para trabajar como barbero, para que tengan una idea en qué lugar va a ser, los servicios, bueno, todo. Algunos de los empleos, al hacer clic en el sitio web de las comunidades, te llevarán directamente a diferentes sitios web como JobBank, Indeed, o algunos de ellos te llevarán a LinkedIn. Esta es una forma de encontrar empleos. Pasemos al siguiente punto. Requisitos para los solicitantes o candidatos. Hay algunos requisitos que los solicitantes deben cumplir para ser elegidos bajo este programa. El primero es residir y trabajar en la comunidad, lo cual es muy claro. Si obtienes un empleo, debes vivir y residir dentro de esa comunidad. El segundo es la carta del respaldo y el tercero es la educación, luego el examen de idioma, la experiencia laboral y los fondos de establecimiento. Discutiremos todos estos puntos uno por uno. Discutamos primero sobre la carta de respaldo. Para ser elegible para este programa, el candidato debe obtener una carta de respaldo de la comunidad. Esta carta de respaldo debe estar en papel con membrete oficial y ser emitida por el organismo de desarrollo económico local de la comunidad. Esta carta contendrá el nombre completo del candidato, dirección de residencia y todos los demás detalles que se mencionan en la página oficial. Si deseas revisarlos, puedes verificar tú mismo. Pasemos al siguiente requisito, la educación. Al momento de presentar tu solicitud, debes haber completado al menos la educación secundaria, equivalente a los estándares educativos canadienses, u obtener un título, diploma o certificado extranjero. En resumen, el requisito mínimo para este programa es tener la educación secundaria. El siguiente requisito es el examen de idioma. Utilizando esta tabla puedes ver cuál es el requisito mínimo del idioma para la ocupación NOC. Clasificación Nacional de Ocupaciones. Aquí quiero mencionar que los NOC también se llaman códigos de nivel.
El siguiente requisito es la experiencia laboral. Al momento de presentar tu solicitud, debes tener al menos 12 meses de experiencia laboral a tiempo completo en una ocupación elegible en los últimos 18 meses previos a tu solicitud. Quiero mencionar algo muy importante. Todos los códigos KNOC o habilidades de nivel son elegibles bajo este programa, lo que significa que puedes encontrar trabajos para cualquier habilidad que tengas dentro de esta categoría. Incluso si eres médico, o también puedes encontrar trabajos para limpiadores, chef, transportistas, etc. Quiero mencionar nuevamente que casi todos pueden encontrar cualquier tipo de trabajo para este programa. Pasemos al siguiente punto, que son los fondos de establecimiento. Aquí puedes ver en esta tabla que muestra la cantidad mínima que necesitas tener para ser elegible a este programa. Por ejemplo, supongamos que eres una familia de 2 personas y te estás mudando a una comunidad con una población de 1,000 a 30,000 habitantes. En este caso, necesitarías tener $10,151 para una persona y $2,735 adicionales por cada persona adicional. En total, necesitarías alrededor de $13,000 si tiene una familia de 2 personas. Según tu situación, puedes evaluar cuánto dinero necesitas tener para ser elegible bajo este programa. En resumen, debes demostrar que tienes fondos suficientes para mantenerte a ti y los miembros de tu familia y establecerte en la comunidad designada. Pasemos al siguiente punto, que son los requisitos para la designación de la comunidad. Esto significa que si una comunidad desea convertirse en una comunidad designada, debe cumplir con esos requisitos. El primero es tener una población de la comunidad inferior a los 100,000 habitantes, como ya hemos discutido, y debe estar afuera del área metropolitana de Edmonton y Calgary. El siguiente requisito es que en esta comunidad uno o más empleadores deben estar interesados en participar en este programa y tener empleo permanente a tiempo completo y no temporal. Además, hay otros requisitos para la comunidad. Para convertirse en una comunidad designada, dejaré el enlace en la descripción de este video para que puedas leer todos los requisitos para convertirse en una comunidad designada a través de ese enlace. Esta información es importante que tú la sepas. Por último, quiero mencionar que este programa no se puede utilizar para reclutar trabajadores a tiempo parcial o estacionales. Tampoco se puede utilizar si los individuos nominados bajo este programa aún necesitan obtener una licencia de los respectivos organismos reguladores provinciales. Espero que hayas encontrado este video muy útil. Siempre trato de brindar información que pueda ayudarte a aprender y a ser independiente. Si te gustó este video, por favor considera suscribirte a mi canal y apoyarnos con un poderoso like. Aquí su servidor William Romero se despide con muchas bendiciones para todos ustedes y deseándoles la realización de todos sus sueños, chicos y chicas. Vamos pa'lante. Chao, cachao.